primordial. Pues eso, hay personas para las que el reloj es muy flexible, tienen la capacidad de retrasar sus obligaciones durante horas, días, incluso semanas y claro, se acumulan las tareas. Hoy vamos a intentar cambiar esta actitud, gracias a Rafael Santandreu, que viene dispuesto a contarnos qué es lo que tenemos que hacer para intentar evitar procrastinar. ¿Lo he dicho bien? Sí. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido al programa, como siempre. Muchas gracias. Bueno, la definición es más o menos, una palabra para definir ese ya lo haré, ya te diré algo, después hablamos. En definitiva, dejar aparcada una decisión, ¿no? Sí, una decisión, una tarea, lo que sea, es postergar. Y bueno, los psicólogos usamos este palabra, ¿no? Procrastinar, ¿no? Que viene del inglés. Y que viene, es ese defecto que tienen muchas personas de postergar las tareas difíciles, lo que resulta un poco complicado o que no nos gusta tanto, también las decisiones y ponerse en marcha, ¿no? Y entonces puedes llegar a ser un problema bastante serio, ¿eh? Porque desde ligero a un problema pequeño a un problema muy grave. El problema pequeño o mediano, ahora lo veremos, es por ejemplo los estudiantes que dejan para hasta el final el estudio, ¿no? Yo tenía un compañero en la época de la universidad, un gran amigo mío, Óscar, desde aquí lo saludo, que tenía la costumbre, el mal hábito de no estudiar nada hasta la noche antes. Era brutal. Entonces se pasaba toda la noche despierto, tomando café y fumando ahí como un desesperado, ¿no? Y suerte que es muy inteligente y entonces aprobaba, incluso sacaba buenas notas. Pero era un suplicio, ¿no? Lo de Óscar. Mucha gente le va mal y suspende, ¿no? Esto es, por ejemplo, esto es procrastinar, postergar, porque siempre se dice, no, en este próximo trimestre lo voy a llevar al día. Y bueno, tampoco. seguro que Óscar nos está viendo muy inteligente, esto de estar fumando toda la noche no es, ¿eh? No, fatal, sí. Tenía una inteligencia para muchas cosas, o tiene una inteligencia para muchas cosas, pero para otras no, como nos pasa a todos, ¿eh? Ajá. O el extremo de la postergación o la procrastinación más grave, ¿no? Hay mucha gente que procrastina su propia vida, que posterga sus decisiones más vitales, como estar con determinada pareja o no estarlo, y siguen. Y cuando se dan cuenta, han pasado 20 o 30 años que tenían que tomar una decisión, o en un trabajo determinado que no les gustan, y han dejado la decisión para más adelante. Y cuando se dan cuenta, pues claro, les crea bastante frustración. Entonces, es un tema que hay que aprender a Pero claro, solventar. Rafael, ¿postergamos de una manera racional o irracional? No, es irracional porque cuando postergamos así, hacemos dos cosas. Que primero, evitamos la situación. Bueno, hoy estoy cansado, ya lo haré mañana. O hoy tengo otra cosa más divertida que hacer, ya lo haré dentro la semana que viene. Evitamos. Y luego, por otro lado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque no reconocemos que hay unas emociones desagradables que son las que nos impiden hacerlo. Pero ponemos excusas. O sea, es que hoy no estoy en plena forma, o mejor esto lo hago la semana que viene. Entonces es un juego de dos problemas, ¿no? La evitación y engañarnos a nosotros mismos. Y eso es irracional. Ese es el motivo por el que postergamos. Entonces. Sí, totalmente. Esa combinación de dos cosas. Pero ya te digo, hay que dejarlo de hacer de una vez por todas, porque no es irracional y nos va a causar problemas. Pero si nos engañamos, no nos damos cuenta de que estamos procrastinando. Efectivamente. Es eso que dicen, claro. No, ya lo voy a madurar un poquito. No, nos engañamos y entonces no nos damos cuenta. Es lo que te decía, por ejemplo, yo recuerdo un caso que tuve una ocasión que era una persona que había tenido un amante, una mujer que había tenido un amante durante 20 años. Y ella, desde el principio, se daba cuenta que el hombre no iba a dejar a su pareja, o que le estaba tomando un poco el pelo con esto, ¿no? Con su mujer. Pero ella postergaba el hecho de ponerse seria y decirle, oye, tienes que decidirte por tu mujer o por mí. Pero ella postergaba porque le resultaba difícil, ¿no? Entonces yo recuerdo que era un poco lastimoso el hecho de que, oye, esa persona se había hecho mayor, se había quedado todos los fines de semana allí esperando que su amante pudiese quedar con ella y se dio cuenta y pasaron los 20 años, por cierto, ese hombre la dejó de repente y ella se quedó in albis diciendo, ostras, no tomé una decisión en mi día, pero esto lo mantuve durante 20 años y no me di cuenta. Claro, te engañas a ti mismo, no te das cuenta que postergas y luego te llega la situación. ¿Y cómo evitar entonces el engañarnos a nosotros mismos? ¿Hay algún remedio? Sí. Yo
propongo siempre algunas soluciones que van bastante bien, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es fijarte límites a la hora de hacer las cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, oye, tengo que tomar una decisión. Bueno, tengo que estudiar un tema y tomar una decisión. Ponte una fecha límite. Oye, dentro de un mes, el día que haga un mes, dentro de un mes, voy a tener que tomar una decisión y no la puedo postergar. Ese día tendré que decidir. O tengo que estudiar. Ponte tiempos, fíjate tiempos de cuándo vas a estudiar. Y con objetivos y subobjetivos, ¿no? Pues voy a hacer esto, luego esto, hasta llegar a esta solución. Y en estos subobjetivos me propongo un tiempo para hacerlo, porque entonces es más difícil engañarse a uno mismo. Porque claro, como has pasado una fecha de autoentrega, una fecha de finalización... El calendario no engaña, ¿no? El calendario no engaña, entonces es más difícil engañarle. Entonces, siempre que tomemos una determinación, ponle una fecha de llevarla a cabo. Y tú dices que otra medida para evitar esa postergación es pequeños castigos, o sea, autoinfligirnos castigos. Sí, por ejemplo, yo recuerdo otra paciente que tenía, que es una chica muy maja, de Zaragoza, desde aquí le mando un saludo también, y que su problema está que en el trabajo postergaba y tenía que ir estudiando un poco para mantenerse al día de unos procesos que hacían en el trabajo. Y ella, pues mira, se había acostumbrado a no estudiar, a hacer menos. Y, oye, su rendimiento había caído en picado, cosa que ponía hasta en peligro su trabajo, porque sus jefes ya se daban cuenta. Entonces nosotros pusimos yo con ella pusimos unos castigos, unos autocastigos diarios. Y, por ejemplo, ella, a partir de un momento dado, decidimos que tenía que estudiarse 20 páginas de unos procedimientos y unos libros de procedimientos que tenía que estudiarse en el trabajo. Y la propuesta era que tenía que estudiárselo mientras estaba allí trabajando. Y si no lo hacía, tenía que llevarse los libros a casa y hacerlo al llegar a casa. Eso era una forma de castigo. Es decir, si no lo hago, postergo, estoy in albis durante las horas de trabajo, lo haré después, en mis horas libres, y estoy obligado a hacerlo. Otro tipo de castigos que hay es incluso pagar 10 euros a una obra benéfica que tú escojas si no cumplo con lo que he dicho que iba a hacer. O yo me he dicho que voy a ir al gimnasio todos los días para ponerme en forma. Bueno, pues si un día no voy, tendré que pagar una prenda. Tendré que, por ejemplo, limpiar todos los muebles de la casa, que eso me da más palo todavía. ¿Sabes? Me autoinflijo un castigo. Entonces eso funciona también porque dejas de engañarte a ti mismo. Oye, no, cuidado, que si no lo hago voy a tener una consecuencia peor. Y funciona. Claro, dices que también otra de las medidas para evitar esta postergación es cumplir la ley, ¿no? Si digo, lo hago, lo hago. Lo que empiezo, lo acabo. Sí, estas son dos normas generales que teníamos que tener muy en cuenta en la vida en general. Yo, en mi libro, en Las gafas de la felicidad, dedico un capítulo que lleva por nombre el capítulo Las dos normas del abuelo Rafael, que es mi abuelo. Y son dos cosas que decía mi abuelo, ¿no? Y que lo decía la gente mayor antes, ¿no? Y es muy importante actualizarlas. Estas dos normas para el éxito en la vida, para que las cosas te vayan bien, son: acabo lo que empiezo. Yo siempre acabo lo que empiezo y yo hago lo que he dicho que iba a hacer. Estas dos normas, la gente joven sobre todo, se va a acostumbrar a cumplirlas, porque si no, puedes entrar en esta postergación absurda e infinita de tus temas, ¿no? Y es muy importante acostumbrarse a cumplir con estas dos normas. Pero claro, Rafael, abrimos una novela, no nos está gustando nada, vamos por la página 50, ¿qué hacemos? Bueno, pues si tú te habías planteado que quieres educarte, leer libros de determinada manera y tal, tienes que acabarlo. Si tú te habías dicho que tengo que acabar un objetivo... Mira, yo, por ejemplo, escribo libros. Este libro, Las gafas de la felicidad, es el tercero que he escrito ya. Yo te aseguro que yo no hubiese escrito, pero vamos, ni un libro si no me hubiese planteado las dos normas del abuelo Rafael. Y si hay algún escritor que nos está viendo, lo sabrá. Porque tú, cuando haces una tarea así tan larga, ¿no?, como escribir un libro, que te requiere bastante tiempo, es muy fácil que a la primera página, cuando acabas la primera página, te estás diciendo: pero qué asco de página que he hecho, está muy mal, voy a hacer otra cosa. Y si tú no dices, no, a ver, yo me he dicho que escribiría cada día durante 1 hora y ya lo revisaré después, pero yo tengo que hacerlo, tengo que al menos finalizarlo. Pero te voy a poner otro ejemplo quizás más complicado. Venga. Nos casamos y a los 3 meses nos hemos dado cuenta que no es la mujer de nuestra vida. ¿Qué hacemos? Pues no, pero... Haberlo pensado mejor. No, pero lo que hay que hacer es, para saber
si una cosa nos conviene, para saber si una cosa nos va bien, si una cosa tiene arreglo, también te has de fijar unos periodos de probar las cosas. Yo, por ejemplo, si me acabo de casar con alguien, hombre, necesito un tiempo mínimo de probar ese matrimonio, la vida en común, la convivencia. ¿Cuántos meses pueden ser? Hombre, pues unos cuantos meses, no solo 3, para probarlo, ¿no? Si después de ese periodo, que también es una decisión, que yo puedo fijar ese tiempo, yo veo que realmente esa pareja pues no funciona de ninguna manera y no lo sé llevar, puedo tomar otra decisión, decir, pues lo voy a dejar. Pero fíjate que nosotros hemos de acabar con los periodos, con nuestros compromisos, porque si no, no podemos comprobar si las cosas realmente nos van o no nos van, si las estamos haciendo bien o no. Se trata de aclararnos, de que la vida funcione y no se nos vayan acumulando cosas. Otra cosa que propones tú es que todas las personas deberíamos tener como una especie de libro rojo de las decisiones. Sí. Incluso físicamente, Rafael. Sí. Rojo, negro, como quieras, ¿no? Pero yo se lo digo mucho a mis pacientes, ¿no? Mira, cómprate una libreta roja cantona y a partir de hoy tú vas a anotar en esa libreta las decisiones vitales que vayas tomando. Oye, que quiero hacer deporte, anótalo ahí. Y define tu decisión. Quiero hacer deporte, que significa que por lo menos durante 3 meses voy a ir 4 veces por semana al gimnasio y voy a probar si me pongo en forma. Se trata de ser honesto con uno mismo, Sí, ¿no? exacto. No jugar contigo mismo y con tus propias decisiones. Entonces va muy bien que las decisiones importantes las pongamos sobre papel, estén escritas allí. Y entonces no me puedo engañar a mí mismo. Digo, ¿pero tomé esa decisión o no la tomé? No, y la escribí. No me puedo divorciar de mí mismo, ¿no? Ahí sí que no hay escapatoria, Efectivamente, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que incluso las empresas ponen sus misiones, sus objetivos por escrito una vez al año y tal. Porque va muy bien tener muy claro cuál es mi rumbo vital. Porque si no, el ser humano nos engañamos a nosotros mismos estúpidamente. Pero muchas veces, Rafael, siempre nos aborda, ¿no?, la idea de, claro, no lo voy a hacer bien, es que no estoy preparado, no lo voy a hacer bien, es que estoy cansado, me falta motivación. Sí. Claro, ¿cómo luchamos contra eso? Bueno, pues lo que hay que hacer es, una vez tomada una decisión, esos pensamientos o esas emociones que nos vienen, las hemos de dejar aparcadas. Y yo de cumplir con mi compromiso. Mira, por ejemplo, en el tema de estudiar, ¿no? Hay un dicho japonés que dice que el estudiante que solo se pone a estudiar cuando está al 100% fresco de mente, eso lo va a suspender todo. Es decir, nosotros es verdad que algún día me levantaré con más fuerzas, con menos fuerzas, con dolor de cabeza, con tal, y no podré rendir al 100%. Un día rendiré al 20%, otro día rendiré al 40%. Y sumando esa cantidad de pequeños rendimientos y de esfuerzos, salen las cosas que yo me he planteado. Por lo tanto, esos días pues no van a ser... Eso es un perfeccionismo que nos puede afectar. Lo que está claro es que yo tengo que tener unos objetivos e ir cumpliendo con lo que he dicho que iba a hacer. Fíjate que yo muchas veces hablo en mi sección de que en la vida nada es tan importante, hay que disfrutar de las cosas. Por lo tanto, no tienes por qué escribir libros, no tienes por qué ir al gimnasio, no, nadie te obliga, disfruta. Pero si te dices que lo haces, hazlo. ¿Por qué? Por principios personales, porque te irá mejor. Es decir, hay que conjugar las dos cosas. Y después quizá también descubres por qué haces las cosas. Porque si lo escribes y luego no lo cumples, pues buscas la fórmula que te hace funcionar, ¿no?, que te hace ser feliz. Efectivamente, es decir, porque ya te digo, los seres humanos tenemos cierta capacidad para engañarnos a nosotros mismos y no cumplir con nuestros objetivos, olvidarnos de lo que habíamos dicho. Y eso acaba siendo un follón mental para ti, ¿eh? Entonces, nosotros podemos tener grandes objetivos o no tenerlos, no pasa nada, nadie te obliga a hacer nada. Pero si lo haces, más vale que lo hagas de esta manera, porque funcionará mejor. Lo dice Rafael Santandreu. Entonces, nos lo creemos, Rafael. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros.